En este video vamos a seguir con la solución de este planteamiento número 2, abordando lo que es la fase 2, que es la fase de diseño en la programación orientada a objetos. Recordando un poco lo que se trabajó en el video anterior, tenemos nuestro enunciado, hicimos la fase 1, la lista de responsabilidades como paso 2 y la lógica de los métodos de cálculo que están involucrados en este ejercicio. Faltó especificar en el video anterior que la estructura que se está empleando en cada uno de los métodos de cálculo es estructura secuencial. Estructura secuencial en cada uno de los métodos de cálculo. Bien, la fase 2 para este ejercicio que contempla el diseño en UML de las clases, vamos a utilizar unos cuadros divididos en 3 partes, donde en la parte superior vamos a colocar el nombre de la clase. Para ello, para trabajar con la fase de diseño, tenemos que utilizar la información que hemos recopilado en el paso 2 de la fase 1, que es la lista de responsabilidad. ¿Okay? Entonces, si revisamos esa lista, la primera clase que conseguimos es esta, empleado. ¿Okay? Y es la que vamos a colocar en el primer recuadro de esta clase, ¿okay? Donde colocamos el nombre de la clase, empleado. En el segundo espacio está referido a lo que son los atributos que forman la clase empleado. Allí vamos a establecer en primera instancia la visibilidad que tiene, vamos a colocar el nombre del atributo y vamos a señalar el tipo de dato al que pertenece y le vamos a dar el nombre del tipo de dato del lenguaje con el que vamos a trabajar, que es lenguaje C++. ¿Okay? Entonces, el primer atributo que aparece en nuestra lista es nombre y que pertenece a la clase empleado. Entonces, copiamos, ¿verdad?, nuestro atributo. El atributo se llama nombre, pero antes le vamos a colocar la visibilidad. La visibilidad del atributo, ¿verdad?, según el material que ustedes han revisado en plataforma, es la visibilidad tanto para los atributos como para los métodos, pueden ser públicos o pueden ser privados, ¿verdad? Para los atributos, su visibilidad siempre va a ser privada, por lo tanto le vamos a colocar el símbolo menos, ¿verdad?, para señalar que su visibilidad es privada. Entonces colocamos la visibilidad, el nombre del atributo, que en este caso se llama nombre, y vamos a colocar el tipo de dato que lo representa. En este caso es alfanumérico, pero como vamos a trabajar con un lenguaje formal, en el lenguaje formal, lenguaje C++, entonces es string, el tipo de dato que le vamos a asignar al atributo nombre. El siguiente atributo para esta clase es sueldo base. Como acabamos de señalar, todos los atributos tienen visibilidad privada, entonces va un signo menos, ¿verdad?, negativo o signo menos, como lo quieran llamar. Entonces sería sueldo base. El tipo de dato es real, ¿ok? Pero en el lenguaje formal, lenguaje C++, corresponde al tipo de dato llamado float, ¿ok? Entonces esos serían los dos atributos que forman nuestra clase llamada empleado. En la siguiente sección, ¿verdad?, en el tercer área que aparece en esta clase, allí vamos a colocar el nombre de todos y cada uno de los métodos, ¿verdad?, que tiene la clase. ¿Okay? El nombre de cada uno de los métodos que tiene la clase. Por cada atributo tenemos un método set y un método get. ¿Okay? Por cada atributo tenemos un método set y tenemos un método get. Entonces, aquí vamos a colocar el nombre de esos métodos.
Antes de colocar a proceder a colocar todos los métodos que forman nuestra clase, vamos a colocar el nombre del constructor de la clase. El constructor de la clase es un método y tiene el nombre de la clase. Empleado. La clase se llama empleado, entonces el constructor de la clase es empleado. Es el nombre del constructor de la clase. Fíjense que se escribe totalmente en mayúscula porque es el constructor de la clase. Muy bien, una vez dicho esto, ¿verdad? Vamos a hacer lo que les acabo de mencionar. Por cada atributo existen dos métodos, el método set y el método get. Los métodos nosotros los vamos a trabajar a nivel de introducción a la computación como métodos públicos. Como son métodos públicos, la visibilidad va a ser un signo más. Entonces, nombre es un atributo que tiene dos métodos, que en este caso uno se llama set y lleva el nombre del atributo, sería set nombre. Vamos a colocarlo así, sin medida. Set nombre. El método set tiene parámetros y se colocan dentro de los paréntesis. El método set es un método que está orientado a actualizar el estado del objeto, específicamente el atributo nombre. Es por ello que dentro de los paréntesis colocamos el parámetro que me va a permitir esa actualización. Como lo que vamos a actualizar es nombre, entonces colocamos la inicial de ese atributo, sería n de nombre, ¿verdad? 2 puntos de tipo string. Fuera le vamos a colocar el tipo de dato que retorna este método. Todos los métodos retornan un valor por ser funciones. Sin embargo, cuando el método solamente se dedica a actualizar, entonces el tipo de dato que retorna va a ser void. Por eso, todos los métodos set no retornan ningún valor y por lo tanto se coloca void. ¿Okay? Y dentro del paréntesis se coloca la inicial del atributo que están actualizando y el tipo de dato al que pertenece, por supuesto, nombre. Aquí nombre nos dijimos que era string, por eso colocamos la inicial de nombre, string. El otro método que tiene asociado los atributos es el método get. El método get, escribimos get y colocamos nombre. Siempre los vamos a identificar de esa manera. Set, el nombre del atributo, que en este caso sería nombre, y get, el nombre del atributo, en este caso nombre. El método get no tiene parámetros. No tiene parámetro, pero sí retorna un valor. Y el valor que retorna es el tipo que tiene el atributo, que en este caso nombre es de tipo string, entonces el método es de tipo, retorna un valor de tipo string. Lo mismo vamos a hacer con el método, con el atributo, llamado sueldo base. Dijimos que todo atributo tiene dos métodos, set y get. Ya lo hicimos con nombre, vamos a hacerlo ahora con sueldo base. Colocamos la visibilidad para el método que es público, ¿sí? Y colocamos set sueldo base. Entre paréntesis, las iniciales del atributo sería sueldo base, que es la inicial del atributo que va a actualizar. En este caso, sueldo base es un atributo de tipo float. Entonces señalamos el tipo de dato del atributo que va a actualizar. Y el tipo de dato que retorna el método set, por ser un método que solo actualiza, entonces es de tipo void. ¿Okay? Recuerden, todos los métodos set son de tipo void. El método que se le coloca para decir que retornan. Aunque no retornan, sino que actualizan, por lo tanto se les coloca void. Muy bien, vamos con el siguiente método. El método nos estaría faltando, el método get.
de el atributo sueldo base. Los métodos get no tienen parámetros, no reciben parámetros, ¿verdad? Pero retornan un valor. Sueldo base es de tipo float, entonces el tipo de dato que retorna es de tipo float. Entonces fíjense, por cada atributo tenemos dos métodos, ¿verdad? Tendríamos en este caso ya 4 métodos, 2 de cada uno de estos atributos que tenemos acá. Muy bien. Aparte de estos atributos, perdón, de estos métodos que se derivan de los atributos, vamos a escribir todos aquellos métodos que son de tipo calcular y que están directamente relacionados con la resolución de nuestro ejercicio. ¿Okay? También es de signo más, ¿verdad? Por ser la visibilidad es pública. Y el primer método que nos encontramos aquí es calcular monto de las deducciones. Calcular monto de las deducciones, vamos a colocarle el mismo tamaño de letra de este. Calcular el monto de las deducciones, ¿verdad? Es un método, por lo tanto, todo lo que está aquí en esta área, aquí es método, fíjense que llevan paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Es un método que no lleva parámetros, no tiene parámetros, pero sí retorna un valor. Si estamos trabajando con los montos, estamos hablando de float, tipo de datos llamado float. El siguiente método, calcular el monto de los viáticos. Calcular el monto de los viáticos. Tampoco lleva parámetros. Los métodos calcular, en este caso no llevan parámetros, pero sí retornan un valor. Todos los métodos tienen que retornar un valor. Todos. Sean string, sean float, sean booleano, etcétera, etcétera. Cuando no retornan ningún valor, sino que actualizan, entonces se les escribe void, que es en el caso de los métodos set. Bien. El siguiente método, calcular sueldo base. Copiamos, ¿verdad? Calcular sueldo base. La visibilidad y de este método es igual que el de los anteriores. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra, no lleva parámetros y retorna float. ¿Okay? Porque son montos lo que estamos manejando. Entonces, hasta ahora tenemos el nombre de la clase, nuestros atributos, el constructor de la clase, que es el primer método que tenemos acá, y tenemos los métodos set y get de cada uno de los atributos y todos los métodos calcular que los encontramos en la lista de responsabilidades. ¿Okay? Entonces, esto sería lo que es la construcción de nuestra primera clase en un diseño UML. ¿Okay? Vamos ahora con la otra clase. La otra clase es la interfaz de empleado. La conseguimos acá en la lista, ya la hemos identificado. Interfaz de empleado, lo colocamos en la sección donde va el nombre de la clase. Recuerde que las interfaces no llevan atributos, por lo tanto, aquí no colocamos absolutamente nada. Pero por ser una clase, tiene un constructor. Y el constructor de la clase es el mismo nombre de la clase, en mayúscula sostenida, se escribe, se identifica, ¿verdad? Entonces yo me lo copio acá y lo convierto. Vamos a colocarlo aquí. Interfaz empleado. Vamos a cambiarle el tamaño de la letra. Para que recuerden, aquí llevaría 2E. Paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Vamos a abrir un poquito aquí para darle oportunidad para que pueda caber. ¿Ok? Bien. Entonces el constructor de la clase interfaz de empleado él lleva el mismo nombre de la clase. Ahora revisamos aquí en la lista del paso 2. Vemos que interfaz empleado tiene 3 métodos. El primer método es leer nombre. Y por ser método, entonces tiene la visibilidad pública. Leer, vamos a quitarle la negrita, leer
y la mayúscula sostenida, leer nombre. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra, no lleva parámetro, pero sí retorna un valor. Nombre es de tipo string, entonces el valor que retorna es string. El siguiente método que nos encontramos es leer sueldo. Base. Sería la visibilidad pública. Leer sueldo base. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Y sueldo base es un atributo de tipo float. Entonces el método retorna un float. El otro método, fíjense, es, yo lo coloqué aquí en mayúscula, es minúscula, reporte empleado. ¿Okay? Los reportes, ellos también retornan, como no retornan ningún valor, sino que ellos van a mostrar, ¿verdad?, información, son de tipo void, lo que retornan. ¿Okay? Reporte siempre retornan es void, ¿okay? No retornan ningún valor. Ellos van a mostrar por pantalla el contenido de los estados de los objetos que estén en ese momento en memoria. Ahora, dentro de los paréntesis vamos a colocar lo que se nos está pidiendo imprimir. Por ejemplo, si vemos el enunciado, aquí nos dice calcule, pero si queremos calcular, obviamente también tenemos que mostrarlo. Entonces vamos a mostrar en el reporte el monto de las deducciones, el monto de los viáticos y el sueldo final. Son tres cosas que vamos a mostrar en la salida: el monto de las deducciones, el monto de los viáticos y el sueldo final. Entonces colocamos acá, colocamos monto de las deducciones, ¿verdad? Colocamos que es de tipo float, coma, el monto de los viáticos de tipo float, coma, y colocamos el sueldo final de tipo float. Entonces aquí colocamos M de mayúscula, M, B mayúscula y S y F mayúscula. ¿Okay? Entonces lo que está entre paréntesis sería las variables que me van a permitir mostrarlo en el reporte: el monto de las deducciones, el monto de los viáticos y el sueldo final. El reporte empleado es un método de tipo void, que simplemente se va a mostrar. Entonces de esta manera ya tenemos nuestras clases, ¿verdad?, dibujadas con sus atributos, las que tienen atributos y los respectivos métodos. En el caso de las interfaces no tienen atributos, pero sí tienen métodos. Muy bien. Ya para finalizar tenemos que establecer las relaciones que ellas tienen. Como en introducción nosotros no vemos modelo vista controlador, que es lo que ustedes van a ver en programación 1 el próximo semestre, Dios mediante, entonces vamos a establecer una representación gráfica con algo que hemos llamado main, ¿verdad?, que va a ser este círculo con este nombre que está acá. Me voy a copiar. Él en este momento no es una clase. Recuerde que UML muestra es la representación de las clases, las relaciones que puedan tener las clases. Pero el main a estas alturas, en introducción a la computación, no es una clase, simplemente es una función que nosotros vamos a trabajar, como cuerpo principal de nuestro programa, ¿ok? Pero no es una clase. Por no ser una clase, yo lo voy a representar como un círculo aquí, una elipse, ¿verdad? Y le voy a dar el nombre de main, ¿verdad? Eso no está permitido en UML. Esta representación del main no existe en UML. Sin embargo, yo estoy haciendo una adaptación para poder utilizar el UML como representación en introducción a la computación. Muy bien, entonces vamos a relacionar este main con estas dos clases que sí tenemos bien definidas en este ejercicio, ¿verdad? En la unidad 3, cuando ustedes trabajaron esta parte de UML, se dieron cuenta que existen unas relaciones entre clases.
Entre ellas, ¿verdad?, están las relaciones de uso, las de agregación y las de composición. Las relaciones que siempre van a existir entre el main van a ser las siguientes. La relación que existe entre empleado y el main va a ser una relación de composición, una relación que es obligatoria, porque si ustedes se dan cuenta, en el enunciado, la clase directa a la que se hace referencia en nuestro enunciado es el empleado. ¿Okay? La interfaz sale porque la necesitamos para poder manipular lo que son los datos por teclado y mostrarlos en la pantalla. ¿Okay? Pero la clase principal de la cual nos hace referencia el enunciado es empleado. Entonces la relación que tiene la clase empleado con el main es una relación de composición, es obligatoria. Por ser obligatoria, entonces la representación va a ser, como ya ustedes lo vieron en el tema de la unidad 3, que es de la representación, va a ser con un diamante relleno. Voy a quitarlo de acá y lo voy a pegar acá, la representación. Entonces digo que la relación que hay entre empleado y el main es una relación de composición, ¿okay? Obligatoria. Por eso el diamante está relleno. La relación de las interfaces con el main siempre va a ser una relación de agregación. Es parecida a la que dibujamos allá, solo que el diamante no está relleno. ¿Okay? Entonces las interfaces siempre van a tener un diamante, pero no relleno. Y por supuesto una línea que las une. Vamos a copiarnos aquí. Para efectos del parcial, usted va a desarrollar el ejercicio con estas dos fases, fase 1 y fase 2. Y por supuesto esto no lo va a dibujar en computadora, esto lo va a dibujar a mano, ¿okay? Y en el tiempo que se le señale para desarrollar su examen. ¿Okay? Entonces hemos visto la fase 2, que es la fase de diseño, que no es más que un dibujo en UML, donde representamos en unos rectángulos, en unos cuadros, las clases con el nombre, sus atributos, la visibilidad, el nombre de los métodos, la visibilidad, los parámetros y el tipo de datos que retorna. Igual con las interfaces. Y la relación que tienen con la función llamada main dentro de nuestro ejercicio. Así finaliza pues entonces la solución de este ejercicio, planteamiento número 2. Para efectos del parcial, recuerden que usted va a desarrollar solamente fase 1 y fase 2. Fase de análisis y fase de diseño. Este ejercicio, el PDF de este ejercicio que se explica mediante este video será también colocado en la plataforma.